Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amara, una joven estudiante de 15 años, sabía que a veces las apariencias eran lo único que el mundo veía de una persona. Hija del señor Toussaint, director de un colegio privado reconocido por su excelencia académica y sus alumnos provenientes de las mejores familias, había aprendido desde muy pequeña a integrarse, a evitar llamar la atención. Sus profundos e inquisitivos ojos marrones ocultaban una aguda inteligencia que se esforzaba por mantener oculta. Su tímida sonrisa era una forma de apaciguar las miradas curiosas, mientras que su cabello perfectamente peinado, siempre de acuerdo con las reglas de la elegancia académica, le permitía no destacar demasiado. En los pasillos de la escuela, Amara había aprendido a observar, a comprender las dinámicas sociales que la rodeaban. Su mirada a veces se detenía en grupos de estudiantes privilegiados, cuyas risas resonaban como el repique de campanas de un mundo al que no pertenecía del todo. La distancia que la separaba de sus compañeros era palpable, pero no le prestó mucha atención. Después de todo, sabía que su camino estaría pavimentado por la excelencia académica, y que solo ella podría abrir las puertas que le estaban cerradas debido a su origen social. Amara fue una estudiante ejemplar. Apasionada por la historia y la literatura, rápidamente se distinguió en estas disciplinas. Le fascinaban las historias de luchas, revueltas y resistencia que impregnaban la historia mundial. Lo que más la atraía era cómo las voces marginadas, a menudo ignoradas o silenciadas, lograban emerger y hacerse oír a pesar de la violencia y la opresión. Esto le infundió fuerza interior, el deseo de demostrar que sus orígenes no la definían, que su inteligencia y pasión eran sus verdaderas armas. Pero en la escuela, las cosas no eran tan sencillas. Algunos de sus compañeros apenas lograban disimular su desprecio, disimular las miradas condescendientes que le dedicaban, como si, por su origen, no mereciera estar allí, entre ellos, en ese santuario de la élite académica. Para ellos, Amara era solo una excepción que confirmaba la regla: la gente como ella no estaba destinada a brillar en lugares como este. Amara a menudo se sentía sola frente a esta barrera invisible, pero perseveró, convencida de que sus resultados serían la mejor respuesta para quienes dudaban de su lugar allí. Sin embargo, había una persona que, a pesar de todo, no la despreciaba en silencio. La señora Lemoine. Esta mujer, que ostentaba con orgullo el título de profesora de francés e historia, era una figura temida en la escuela. Su mirada penetrante, su voz autoritaria y su constante necesidad de control la hacían parecer superior a las demás, no solo por su condición de educadora, sino también por la forma en que imponía su idea de cultura e intelecto. Sin duda, la señora Lemoine se consideraba una especie de guardiana de la pureza académica, y, a sus ojos, Amara era una intrusa en este mundo elitista. Amara notó rápidamente la frialdad de la señora Lemoine hacia ella. Al principio, no era abiertamente hostil. Pero los comentarios mordaces, las insinuaciones y las pullas se habían vuelto cada vez más frecuentes. Amara sabía que la percibían de forma diferente a los demás estudiantes, pero lo que la señora Lemoine hacía era mucho más que una simple desaprobación. La toleraba, pero nunca la aceptaba del todo. La presionaba para que se justificara, para que demostrara que pertenecía allí, con criterios que no tenían nada que ver con sus habilidades ni con su trabajo. Un día, cuando Amara había entregado un trabajo impecable para una tarea sobre la historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la señora Lemoine hizo un comentario que cayó como una piedra en el agua, perturbando la aparente calma de la clase. En un tono brusco y condescendiente, dijo: «Tienes mucha suerte de tener tan buenos resultados, Amara. Pero no eres como los demás estudiantes de esta escuela. No es lo que se espera aquí. Te convendría recordar de dónde vienes». El silencio que siguió fue denso. Los demás estudiantes apartaron la mirada rápidamente, algunos incómodos, otros curiosos, pero ninguno protestó. Amara sintió que se le enrojecían las mejillas y un calor abrasador le envolvía el rostro. Quiso responder, defenderse, pero le faltaban fuerzas. El dolor de ser juzgada por el color de su piel, de ser devaluada no por su actuación, sino por lo que representaba, era demasiado intenso. Bajó la cabeza,
esforzándose por ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Las semanas siguientes solo empeoraron. La señora Lemoine, sin duda intuyendo que había ganado control sobre Amara, no dudó en usarlo. Durante una tutoría, la comparó con sus compañeros de clase, llamándola demasiado callada y demasiado tímida, como si su presencia fuera un malentendido. Incluso la acusó de ser demasiado brillante para su propia cultura, insinuando que su éxito académico era una anomalía, algo que debería intentar justificar en lugar de darlo por sentado. Amara sabía que no podía defenderse. Los estudiantes a su alrededor observaban en silencio, muchos comprendían que este trato era injusto, pero ninguno estaba dispuesto a arriesgarse a enfrentarse a la señora Lemoine. Era una figura demasiado poderosa para desafiarla. Por lo tanto, a pesar de su impresionante rendimiento académico, Amara se sentía cada vez más sola e invisible. Entonces llegó el día en que todo explotó. Durante una de sus presentaciones, sobre un tema que había elegido, las revueltas negras en Estados Unidos, Amara esperaba que la clase quedara impresionada por su profundo conocimiento del tema. Había estudiado todos los aspectos, desde las revueltas de esclavos hasta el movimiento por los derechos civiles. Pero la señora Lemoine, que había estado escuchando con aire distante, se levantó de repente con una sonrisa desdeñosa y comenzó a hablar. Esa sí que es una historia de rebelión, ¿verdad? Una verdadera historia de protesta. Habría preferido que te interesaras más por autores que reflejan una auténtica cultura académica. Pero bueno, no me sorprende, viniendo de alguien que parece más apegado a la historia de los oprimidos que a la de la élite. La risa nerviosa de los demás estudiantes resonó por la sala. El sonido, como un eco frío, reverberó en la mente de Amara. Sintió un calor opresivo inundar su rostro. Sus mejillas, normalmente ocultas por su timidez, ardían de humillación. Los murmullos a su alrededor se intensificaron, amplificando su sensación de inutilidad. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma, a ocultar la amargura que la hervía por dentro. Bajó la cabeza, mirando fijamente el escritorio con las manos, como para protegerse de la ola de indiferencia que la envolvía. Era como si la habitación, en un instante, se hubiera convertido en un escenario donde ella era solo un personaje invisible, una espectadora de su propio rechazo. La invadió una extraña sensación de desconexión. Ese día, más que nunca, se sintió como una extraña en ese lugar que siempre había llamado escuela. Un lugar que se suponía un refugio de conocimiento y crecimiento se había transformado en un escenario donde la juzgaban constantemente por a quién pertenecía, por quién era. Al llegar a casa, Amara no les dijo ni una palabra a sus padres. Arrastraba los pies por el suelo y sus pensamientos eran pesados. Cada movimiento parecía más mecánico que el anterior. En silencio, se deslizó a su habitación, se tiró en la cama y hundió la cara en la almohada. Allí, sola en la oscuridad, dejó correr las lágrimas, sin decir palabra, sin llorar. Su dolor era íntimo, demasiado grande para compartirlo. No era solo la humillación que acababa de experimentar lo que la consumía, sino la sensación de ser rechazada por algo que no podía cambiar. Lo que Amara no sabía era que su silencio pronto se convertiría en el catalizador de un cambio inesperado. Su padre, el señor Toussaint, tenía una intuición aguda. Hombre sabio y observador, había notado un sutil cambio en el comportamiento de su hija en los últimos días. Sus ojos, normalmente brillantes de energía y curiosidad, se habían apagado. Sus sonrisas, menos frecuentes, eran más forzadas. Por las mañanas, ya no tenía ganas de ir a la escuela, iba por obligación, sin la pasión que siempre la había impulsado. Preocupado, el señor Toussaint decidió no dejar pasar esta inquietud sin atender. Una noche, después de cenar, cuando Amara parecía más distante que nunca, la miró fijamente a los ojos. Amara, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿no? Preguntó con voz suave pero firme. Amara no tuvo el valor de responder de inmediato. Bajó la mirada, retorciéndose las manos. Entonces, al cabo de un momento, la verdad estalló, como un maremoto incontenible. Mamá, papá, ahí está la señora Lemoine, su voz temblaba. Me odia.
Me hace sentir que no encajo. Me menosprecia todos los días, dice cosas crueles, cosas que no tienen nada que ver con mis notas. Las palabras de Amara estaban cargadas de dolor e injusticia, como un grito silencioso. El señor Toussaint, conmocionado, se levantó bruscamente, con los puños apretados. Su dignidad y respeto por su hija estaban siendo puestos a prueba, y no podía dejar que esta afrenta quedara sin respuesta. Tienes razón, hija mía, esto es inaceptable. Y lo que estás pasando no puede quedar impune. Esto no es solo un problema para ti, es un problema para todo lo que defendemos. Respiró hondo, su mirada se intensificó. Me encargaré de ello y esta situación cambiará. Al día siguiente, el señor Toussaint solicitó una reunión urgente con la señora Lemoine. Caminó hacia la sala de profesores con paso decidido y mirada firme. Al entrar en la oficina de la señora Lemoine, la encontró, como siempre, sentada tras su escritorio, con su aire de superioridad y su sonrisa condescendiente. Pero esta vez, no se dejaría intimidar. Señora Lemoine, acabo de enterarme de sus acciones hacia mi hija y, créame, se ha pasado de la raya. Este tipo de comportamiento racista y despectivo no tiene cabida en mi escuela. Su voz era firme. Tenía la situación bajo control y no pensaba ceder. Asumirá las consecuencias. La señora Lemoine intentó negar y restarle importancia a la situación, pero el señor Toussaint estaba preparado. Ya había recopilado testimonios de los compañeros de clase de Amara, estudiantes que valientemente se habían atrevido a hablar. Además, le había pedido a la trabajadora social de la escuela que realizara una investigación discreta sobre el clima racista en ciertas aulas. Los resultados fueron contundentes. La verdad ya no podía ignorarse. La señora Lemoine ya no podía escudarse en su aire de autoridad. Cuando la noticia se difundió por la escuela, el efecto fue inmediato. Algunos estudiantes, inspirados por la valentía del señor Toussaint y Amara, comenzaron a denunciar discretamente los abusos de la señora Lemoine. Otros, mucho más valientes, se posicionaron públicamente y se unieron a la causa. En una reunión de la junta directiva, el señor Toussaint presentó un caso sólido, respaldado por testimonios y pruebas tangibles, que exponía la discriminación sistemática perpetrada por la señora Lemoine. La profesora, inicialmente arrogante y segura de su autoridad, se encontró en una posición de absoluta debilidad. Fue suspendida indefinidamente y se le inició un proceso disciplinario. Los padres de los alumnos implicados, incluido el señor Toussaint, mostraron su solidaridad, decididos a confrontar la injusticia. Amara, a pesar de su tormento interior, encontró un coraje inesperado en su interior. Ya no era solo una estudiante brillante en la sombra, se había convertido en un símbolo de resistencia. Su voz, antes silenciosa y sofocada, había resonado contra la injusticia. Se había convertido en portavoz de quienes carecían del coraje para alzar la voz, un faro en la oscuridad. Tras el incidente, la escuela decidió implementar una capacitación obligatoria sobre diversidad, igualdad y antidiscriminación para todo el personal. En cuanto a Amara, aunque había recuperado su lugar entre los mejores estudiantes, esta vez se alzaba más alta, más fuerte y más segura. Sabía que su lucha por la dignidad y el reconocimiento no había terminado, pero ahora contaba con las herramientas para librarla.